Ok, bueno, bienvenidos a todos. Esta es la red de supervisores de coaching. Nos reunimos todos los meses. Tenemos sesiones abiertas a la comunidad con el objetivo de explicar lo que es la supervisión, traer mayor visibilidad a la supervisión en el mundo del coaching. Entonces, todos los coaches son bienvenidos. No es un espacio solamente para supervisores, pero también es un espacio para los supervisores reunirnos una vez al mes y discutir y explorar diferentes temas. Así que ese es el objetivo que tenemos hoy. El tema de hoy va a ser confianza, con dos supervisores con mucha experiencia, Gerardo Silver desde Uruguay, Alcira Moisés desde México. Así que cada mes, siempre el primer miércoles del mes a esta misma hora, nos reunimos y la red de supervisores de coaching también se reúne el tercer miércoles del mes a la misma hora para trabajar temas específicamente para supervisores. O sea, las reuniones del tercer miércoles del mes es solo para supervisores, para desarrollar nuestra red de supervisores de coaching. Estamos trabajando en crear una conferencia, proyectos, así que todos los supervisores que están acá, los invitamos, son bienvenidos en 2 semanas. Yo los dejo con Gerardo y Alcira para tener una sesión bien interactiva, así que bienvenidos a todos. Y gracias a los dos por aceptar la invitación de hacer la presentación. Gracias, Damián, y que te mejores pronto porque has estado con problemillas ahí, así es que bueno, pues que te mejores pronto. Gracias por... Sí, he tenido gripe y ya hoy estoy mejor, pero no me mejoraba y pensaba que era COVID. Me hice 2 test en mi casa y me terminé yendo ayer a un lugar especial a que me hagan la prueba para asegurarme más que nada de que no contagiamos a las otras personas, no solamente para nosotros lo del COVID. Y si estamos enfermos, chequeamos. Así que eso es algo que estamos lidiando todos, pero todavía tengo la voz así tomada. Bueno, Me pues... gusta estar aquí. Y buenísimo esto que mencionas porque justamente lo que está ocurriendo afuera tiene que ver con lo que vamos a estar tratando el día de hoy, ¿no? Cómo nos impactan los sucesos que nos rodean en la confianza que tenemos nosotros y todo alrededor de ello. Pero teníamos aquí una presentación previa para la gente que no son supervisores, porque parte del trabajo que hacemos aquí es también pues hacer difusión y que la gente entienda claramente lo que es la supervisión y su importancia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con aquí un videito que Gerardo preparó. Déjenme nada más poner, aquí está, ahora sí. Y quisiera, nada más me dicen si se oye a ver, ahí está. A ver si se escucha el audio. ¿Se escucha? No, más fuerte. Apretaste los. Yo no lo escucho. I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do. I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do. I cannot do. No puedo hacer all the good, todo lo bueno that the world, que el mundo necesita. Todo el mundo necesita todo lo bueno que puedo hacer. Je ne peux pas faire tout le bien dont le monde a besoin. Tout le monde a besoin. Este en realidad es un poco el tema que tiene que ver primero con la importancia de la integración y segundo como un homenaje a Damián a lo que has creado, a lo que has juntado y a lo que has desarrollado en la supervisión. Entonces me pareció interesante compartirlo y compartirlo con esta música que no sé si la recordás de cuándo es, pero es de alguno de los congresos históricos y me gusta la letra y ahí hicimos una adaptación de la letra en términos de la supervisión, que es todo lo que la supervisión puede hacer cuando trabajamos juntos y cuando trabajamos
digamos, lo que necesita el coaching, lo que necesita el mundo es coaching. Entonces, es mucho lo que puedo hacer, pero es mucho más lo que podemos hacer juntos, y bueno, ahí vamos. Así que bueno, eso queríamos compartir. Y luego, pues compartir, esperen, aquí está, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es la supervisión, pues no es solamente un espacio reflexivo, sino que también un espacio para hablar sobre la ética, todos los dilemas éticos que se presentan frecuentemente, también para que los coaches puedan reflexionar sobre qué es lo que tienen ellos que los hace distintos, sus fortalezas, y también qué es lo que tendrían que desarrollar, apoyar a su supervisado coach a estar en bienestar y en salud psicológica, porque lo que nos ocurre como coaches nos impacta y a veces es una profesión sumamente solitaria. Entonces el espacio de la supervisión es ese espacio en el cual nosotros podemos también recargarnos. Hablar sobre temas generales que a todos nos inquietan. Es frecuente que un coach venga a supervisión creyendo que lo que le ocurre es algo que es particular, y cuando el supervisor lo normaliza diciendo, bueno, esto es algo que es frecuente en la supervisión, genera una perspectiva distinta. Entonces, cuando podemos vernos como parte de una profesión que está viviendo los mismos desafíos, podemos crecer y hacernos cargo de lo que corresponda, pero también quitarnos un poco del peso que implica, que es lo mismo de este sentido de perspectiva, ¿no? Que podemos alejarnos y ver cómo estamos trabajando y qué queremos nosotros lograr en nuestra práctica como coaches, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestros siguientes objetivos. Y sobre todo, que seamos capaces, porque a la hora en que somos supervisados, mejora nuestra práctica como coaches. No es solamente hacernos cargo de una situación particular, sino que también hay un crecimiento como coaches. Generamos mayor reflexión, nos podemos observar en la práctica, podemos compartir situaciones que ni siquiera nos pasaban por la mente. Entonces, todo eso es el espacio de la supervisión. ¿Algo que quieras agregar, Gerardo, tú? Ahí tenías ahí Simplemente que, bueno, estuvo más que claro. En alguna de las notas de la formación de supervisión hay un tema, que lo tengo que anotado, que el supervisor de las competencias es ser capaz de despertar confianza, alentar, a desafiar límites abiertos y vulnerables para mostrar relación entre pares. Traigo esa frase porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, y tiene que ver con una posibilidad de revisar este tema de la confianza, y si lo que aprendimos o lo que vimos, venimos hablando de los que tenemos muchos años de coaching, acá tengo una frase que dice: enfrentarse al presente con métodos del pasado puede representar y hipotecar el futuro. Y esto tiene que ver con el diseño de lo que el coaching puede hacer y la supervisión puede hacer en el mundo en que estamos viviendo. Eso quería un poco plantearlo, porque es eso lo que queríamos invitar a reflexionar juntos. En qué medida hay ciertos temas como la confianza, que es siempre la competencia número 2 o 1 en los 3 sets de estándares, debiéramos tener en cuenta, y si es la misma confianza de la que hablábamos antes, no solamente en nosotros y en el proceso y en el cliente, sino que el cliente tenga esa confianza, o qué le pasa al cliente y dónde tenemos que indagar cuando pensamos qué le está pasando al cliente en el mundo actual. Eso era un poco la cuestión que tenía que ver con la conexión. Adelante. Y este numerito que está aquí es algo que se sugiere, ¿no? Que por cada 35 sesiones de coaching puedas tener al menos una de supervisión, porque en esa medida vas avanzando, ¿no? No se te van quedando ahí cosas pendientes, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos más, a veces tenemos menos. Recordar que es necesario que tengamos supervisión como coaches. Entonces, lo que nos trajo a esta presentación es una inquietud que tiene que ver con cómo trabajamos la confianza cuando existen tantos motivos para desconfiar en todos los sentidos. Hoy hay un mundo que nos rodea de desconfianza, y entonces, ¿qué tan efectivo está siendo el coaching en ese sentido y qué tanto nosotros estamos siendo conscientes del mundo que nos rodea? El Código Militar condena a todo superior que deje ir un soldado a la guerra sin un arma. De la misma manera es importante que las escuelas, entidades credencializadoras, presten atención en que el coach o supervisor tenga la distinción y competencia
fundamentalmente la idea de la confianza en la relación de coaching. Esta es un poco la idea de darle importancia a, creo yo, una de las más que habilidades es sensibilidades, como dice una colega que respeto mucho, que es Elena, que deberíamos estar revisando hasta qué punto estamos nosotros y hasta qué punto tenemos que calibrar para recibir al cliente con lo que le está pasando con la confianza. ¿Y por qué hablar de confianza cuando hablamos de supervisión? ¿Por qué se vuelve algo relevante? Sabemos que es una competencia, lo oímos todo el tiempo, los coaches hablamos mucho de ello, pero ¿por qué tendríamos que nuevamente evidenciarlo? Entonces, yo les comparto mi experiencia, incluso con Damián lo conversé cuando me estaba formando en mi propio proceso como supervisora, que a mí me llamaba la atención cómo aparecía como un tema recurrente. Entonces, yo veo que puede ser que temas que parecen de otro tipo acaban conectándose con la confianza o impactando en la confianza. Es decir, viene el coach con una situación que le pasó con un cliente y le mina la confianza en sí mismo. Me pregunto por qué si se supone que tenemos competencias desarrolladas, tenemos credenciales, tenemos evidencias de nuestra efectividad como coaches, ¿por qué el resultado que nuestro cliente no está obteniendo nos hace dudar a nosotros como profesionales de la disciplina? Entonces, es algo que está constantemente en la conversación de supervisión. Eso es por un lado. Y por otro lado, esta es una inquietud que Gerardo traía, que tiene que ver con lo que nos rodea, que es cómo lo que nos rodea también está impactando el espacio de lo que el cliente, ya no el coach, sino el cliente del coach, puede o no lograr. Esto en el contexto de un mundo donde ya es difícil confiar. Creo que vienen algunas láminas que siguen para ampliar esto, pero las preguntas que estamos haciendo son algunas de las cosas que quisiéramos que reflexionaran, que opinen, que compartan, ya sea en el chat y que después podamos discutir en los rooms, ¿no? Pero bueno, incluso si coinciden, ¿cuál es la competencia la más importante para el coach y supervisor, si coinciden o no, y esto también es parte de, ¿no? Que va conectada con la presencia, con la intimidad y todo lo demás, pero me parece que es importante tratarla. Sigamos, si no necesitan algo. Y si nosotros como coaches dudamos, ¿será posible que acompañemos a nuestro cliente a que desarrolle esa confianza que viene buscando? Entonces, creo que es una conversación que atraviesa transversalmente todas las relaciones de coaching, la de el coach con el cliente, el coach con el supervisor, el sistema que rodea. Entonces, está atravesando cómo se nota y cómo afecta. Y qué tendríamos que hacer nosotros como supervisores para que lo que hacemos con el coach también impacte en el resultado del cliente. Y lo que es importante es lo que dejamos como ojo 7, que es el contexto, que en muchos casos, cuando vemos lo que escuchamos, damos por sentado que hay un contexto de lo que pasa en el mundo, pero nos enfocamos en lo que le pasa en la empresa, lo que le pasa en la familia, y nos quedamos ahí. Me pregunto hasta qué punto hoy deberíamos hacer una revisión y un desarrollo con respecto al tema del ojo 7, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y quizá ponerlo en primer lugar. Son preguntas y hipótesis. Next. Y esto que dice Gerardo es importante también mencionarlo. Nosotros no tenemos respuestas así como definitivas, más bien lo que buscamos es generar la conversación y que ustedes participen, que también nos compartan como lo hizo hace un momento María José, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones? Por ejemplo, esto que ella decía, bueno, yo tengo información. A mí me quedó dando vueltas, por ejemplo, cuando nosotros que somos coaches que compartimos muchos espacios comunes, y que nos conocemos, si vamos a crear el espacio de confianza para nuestro supervisado de hablar de algo, sabiendo que compartimos muchos espacios. Entonces, fíjense cómo va apareciendo en muchos de los sistemas en los que estamos nosotros relacionados. Y pues simplemente para utilizar una definición, es que la confianza va a dictar
cuál es el patrón de interacción entre todos los que están participando en la relación. Y también, si hablamos de nuestro cliente, que puede ser un líder, que puede ser un director, eso va a estar también, se va a traer a una sesión de supervisión, algo que ocurre en ese sentido en el ámbito de nuestro cliente. Entonces, parte de nuestro trabajo también está en que nuestro cliente final fortalezca la confianza en que si no sabe, si surge un reto, tendrá los recursos para luego hacerse cargo de ello. ¿Esto quieres comentarlo tú? Esto simplemente es recordar que no estamos solamente hablando de la confianza, sino que la confianza siempre ha sido un tema. Y esto es una definición de creo que tendrá 20 años, de lo que eran las disfunciones del equipo. Hoy se deben usar las mismas, pero como sabemos, decir lo mismo con otras palabras más complejas y más sutiles, pero la cosa sigue siendo la misma. Entonces, cuando hablan de las 5 disfunciones de un equipo, que es parte de lo que trabajamos, ya sea como coach, como supervisor de equipos o lo que fuera, es la falta de confianza primero, el miedo al conflicto, la falta de compromiso, la evasión de responsabilidades y la falta de atención a los resultados. Y lo traigo esto simplemente como un recordatorio. La confianza sigue siendo el must. Y si lo sumamos, es un clarísimo orden de qué nos pasa. No tenemos confianza, tenemos miedo al conflicto y eso nos quita el compromiso, no nos hacemos responsables y perdemos los resultados. Es simplemente un ítem más. Adelante. Bueno, estos son todas las conversaciones que están en el contexto, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado alguna de ellas, han escuchado otras, no agregamos con lo que está ocurriendo, con lo que recientemente ocurrió en Estados Unidos, que tiene un impacto en la emoción de lo que nos pasa, pero tanto el corona, la crisis, la guerra, los bombardeos, todo eso está en el contexto y es como llega nuestro cliente. Nuestro cliente no está extraído de un espacio para llegar a otro, sino que es una suma de todo eso y está jugando en la cancha. Y bueno, es algo que... La pregunta que íbamos a hacer antes de esta es, si pudieran definir en una palabra un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Toda esta cuestión de lo que pasa alrededor, que la pandemia, que vuelve, que cuando hay algún problema político lo usan, ahora inventamos el mono, después inventamos la violencia, bueno, existe la descredibilidad en la política. Esto todo configura una situación que afecta al cliente que vamos a tener. Y la pregunta es, a los coaches y a los supervisores también. Porque, digamos, siguiendo las conversaciones que venimos llevando, un poco la pregunta que yo hago es dos. Una es que a los coaches les pasa y traen a la mesa de la supervisión muchas veces el tema de la confianza y muchas veces están afectados de la misma forma que el cliente. Este es un cuadro sintético de la situación, por ejemplo, en un país que es Argentina, que probablemente pueda replicarse en otros países, de una especie de ¿cómo definiría en una palabra la emoción de la situación que existe en la Argentina? Y dio como lugar la tristeza. Entonces, la idea es reflexionar en realidad, y no digo que todos podamos decir que estamos tristes, pero qué es lo que a ustedes les pasa, cuál es la emoción que les dispara, lo que pasa en su país o lo que les pasa en general en el mundo, y cuál es la influencia que esto tiene en una relación de coaching y supervisión, y cuando la trae el cliente, cómo ahí se tiene que generar ese proceso paralelo y qué pasa con eso, ¿no? Era simplemente, es dramatizar una situación que tiene un montón de aspectos, pero me llamó la atención cuando la tristeza fue la primera. Por supuesto, la angustia, la desesperanza, la bronca, etc. He dicho, next. No, y si yo como coach estoy triste o estoy angustiado, realmente puedo acompañar a mi cliente a crear un futuro más grande, a expandir los límites de la posibilidad, si mi emocionalidad está así, porque estoy preocupada por todo lo que ocurre, y entonces la supervisión se convierte en algo indispensable para nosotros coaches para poder acompañar a nuestro cliente realmente a mirar más grande, porque si nos vemos como desligados de esto, va a estar dentro de la sala sin que nos demos cuenta. Entonces, yo confío en todos los que están y confío en lo que les pasa y me encantaría que en el chat, como escribió Hilda,
den su opinión o hablen o pongan una palabra que defina la emoción en la que creen que están en general, y vayamos sumando un poco input a lo que vamos a lo que se va a conversar en los grupos, ¿no? Así que, y si quieren interrumpir, apretan el micrófono y dan su opinión, porque esta es la idea de odio las disertaciones. Y que ¿De dónde además estamos acá? les va cayendo, también lo compartan, alguna ficha, alguna chaucha, que a partir de esta conversación que también se vuelva algo sí más interactivo, porque pues como decíamos, nosotros no tenemos las respuestas, más bien tenemos muchas preguntas que queremos compartir. Y pues regresando a lo que nos ocurre, también esto que hoy está ocurriendo ha sido la oportunidad para replantear situaciones que ya estaban en el status quo. Hoy estas crisis nos confrontan con el mundo del coaching y el coaching como disciplina. Lo que está ocurriendo como disciplina está generando confianza al público, al usuario, al cliente, a quien contrata los servicios de coaching. Esta expansión que hay, por ejemplo, de plataformas o proliferación de cursos que valen $10, ¿esto genera confianza en la conversación pública? ¿Realmente estamos abonando a la confianza de la profesión cuando nos enfocamos simplemente en la cuestión financiera, lo cual no es que esté mal, por el contrario, es un aspecto sumamente importante en la generación de confianza? Pero, ¿qué conversación hay allá afuera que también tendríamos que estar considerando, ¿no? ¿Contra quién Como estamos? situación colateral, quiero decir que mi teoría personal es personal. Cuando dice las crisis tienen el objetivo de impulsarnos a hacer las cosas que no habríamos hecho, mi sensación es que la pandemia, por un lado, hizo desastres, pero por el otro lado, hizo un proceso de coaching a la humanidad que no lo hubiera podido tener, ni lo hubiéramos podido atender nosotros, porque tuvo que hacer cosas que no habrían hecho en otra situación, manejar resiliencia, manejar creatividad, manejar sobrevivencia, utilizar recursos que quizá podrían tener que ver con lo que nosotros hacemos habitualmente, y hasta qué punto esto hace que el coaching deba replantearse, más que vendiendo promesas de magia, por reposicionarse en una posición de ser claro, concreto, contenedor y recibir todo esto que está pasando. Y me callo. Dale, Alcira. Pero antes de continuar, aquí quiero tomar dice Osvaldo, lo que pasa al coach transfiere al cliente, no se ve pero pasa. Y luego dice Sandra que deberíamos más bien acompañar y dejar de lado nuestras emociones o nuestra emocionalidad. Yo ahí, el comentario que tendría para hacer con esto que dice Sandra es que aunque queramos, nuestra emocionalidad está ahí, no es algo que podemos dejar de lado. Y con lo que pone Norma de que los supervisores también necesitamos supervisarnos, creo que ese es un espacio del que también tenemos que hacernos cargo. ¿Qué nos está pasando a nosotros como supervisores y con quién lo conversamos? Porque a veces queremos ir a una sesión de supervisión con otro supervisor, pero estamos en los límites éticos. Entonces, ahí, ¿cuál sería la figura, no? Creo que esa es una conversación que tendríamos que tener en algún otro momento. Pero bueno, estas son frases que Gerardo y yo compartíamos que aparecen en la sesión de supervisión. Soy suficiente, síndrome del impostor, estoy haciendo lo suficiente, y si no tengo resultados, y si me trae un tema que me genera duda, todo esto, o mi formador, me formé en una escuela que dice que yo no debo dar opiniones, prohibido, eso es en contra de lo que marca el buen coaching, y luego resulta que vamos a una sesión de mentoría y sale esa conversación, ¿no? Estaría bueno que cada uno, si tiene alguna más que aportar, que la aporte, y también, si nos resulta familiar como supervisores, que es lo que nos pasa, ¿no? Con el síndrome de impostor, de una actividad que obviamente nos abre posibilidades, pero que en desarrollo lleva tiempo incorporar, y cuáles son las preguntas que se nos hacen como supervisores, si es que hay alguna diferente, con respecto a la autoconfianza. Next. Y hablamos constantemente de los distintos tipos de confianza que hay dentro de una relación de coaching. Entonces, ¿cómo el contexto, lo que ocurre, la pandemia, la guerra, la posible crisis o recesión, ¿no? La cuestión relacionada con el dinero
o lo que hay de ataques, todo eso, ¿cómo impacta, por ejemplo, con respecto a la confianza en el proceso de coaching? Que sí será efectivo, que se logrará el resultado. ¿Tiene algo que ver? Compartan, si quieren abrir su micrófono. O, ¿cómo impacta todo esto que ya mencioné en el cliente que tenemos enfrente, de que este proceso de coaching realmente le permitirá pues sobreponerse de todo eso, lograr un resultado sin importar que eso, o a pesar de, o junto con lo que ocurre? Y en el caso de la supervisión, de el supervisor que podrá acompañar al coach ante los distintos retos que va viviendo por los temas que le traen sus clientes coaches, por lo que los clientes de los coaches lo que están viviendo, ¿no? Todas estas dudas, este miedo, y ahí creo que ahí empezamos a tocar temas éticos, porque hay situaciones que van más allá ya de un miedo manejable a una situación ya de una crisis de angustia, de tener trastornos de ansiedad, todo eso, ataques de pánico, que entonces ahí sí también tendríamos que preguntarnos cómo nos toca desde el punto de vista ético. No sé si aquí... Next, vamos a ver. Bueno, aquí ya vienen las preguntas, ¿no? Compartir en el chat. Si eres supervisor, ¿cuál es tu nivel de confianza? Del 1 al 10. Vamos a ponerle un número para poder por lo menos tener un parámetro. Si eres supervisor, ¿cuál es tu nivel de confianza en ti? Puedes poner un número en ti, en tus habilidades y en tu competencia para ser un real agente de cambio para los otros. Hoy como supervisor, si nos quieren compartir. Los que no son supervisores lo hacen como coaches, Alcira, ¿te parece? Sí, yo creo que sí, los que no son supervisores. ¿Cuál es tu confianza como coach de ser, o sea, en ti, en tus habilidades y en tu competencia para ser un real agente de cambio para otros? Tenemos un 7, un 8, un 9. Muy bien. Bien. Ok. O sea, por lo que estamos viendo aquí, pues el más bajo es un 7. O sea, sí hay un nivel de confianza en realmente poder ser un agente de cambio para los otros. Para la gente que pone un 7, pues habría que, la pregunta sería de forma individual. ¿Qué te hace poner este 7 y qué necesitarías para incrementarlo, ¿no? ¿Cómo llegar a un mayor nivel de ¿Qué confianza? deberías hacer o qué acciones hay que hacer para llegar al 10? Esto le decimos a los clientes. Hacemos la rueda de la vida, o la rueda de la gestión, o la rueda de lo que sea, y la confianza siempre está como uno de los ítems, con respecto a confianza, relacionamiento, y de ahí, bueno, entonces después si te ponen 6, te ponen 2, te ponen 9, te ponen 8, ¿qué te falta para? Y lo que queremos encontrar acá es algunas ideas en común, prácticas que nos sirvan para llevar a la práctica esa definición de confianza que todos vivimos, pero llevarla como algo más práctico en el mundo actual. Esa es un poco la idea. Si hay alguien que quiera colaborar con la segunda pregunta, es decir, ya fuera en general, ¿no? Porque es un poco el tema que nos trae, el nivel de confianza como ser humano en lo que está pasando en el mundo, cómo te afecta en el país, en creer que la situación va a cambiar para mejor. No sé, o sea, eso tiene que ver más con fe. O sea, que se quiere poner ahí Claro. fe, número, estaría bueno tener alguna idea. Y aquí no, hacer la diferencia de la palabra en inglés, ¿no? Que en inglés se habla de confidence como un desarrollo de habilidades más relacionado con lo que sí podemos desarrollar, y se habla de fe como trust. Entonces nosotros quisimos diferenciar de esta sutileza, lo que nosotros como personas podríamos desarrollar, y luego el contexto, lo que nos provee el contexto y qué tanto confiamos o nos sentimos seguros en el mundo en el que estamos habitando. Entonces ese sería el segundo número. ¿Tú qué tan confiado te sientes en el mundo que habitas, en tu país, o en creer que esto eventualmente pasará y se mejorará? Del 1 al 10, ¿cuál sería ese número? Y bueno, mientras nos van compartiendo en el chat, esto es lo que ya mencionaba Gerardo,
que cuando hablamos de supervisión para los que no son supervisores, hablamos de distintas miradas que van de lo más, digamos, cercano del ojo uno, que es lo que le pasa al cliente, y vamos pasando por el cliente, el coach, el supervisor, la relación entre el coach y el supervisor, la relación del coach con el cliente, y hay un ojo que es el que abarca, digamos, el sistema, que es el ojo 7, pero cuando estamos en supervisión, y aplica también para coaching, ¿estamos incluyendo solo el sistema inmediato o tendríamos que también traer a la conversación el sistema mundo, el sistema planeta? Por ejemplo, una conversación sobre el medio ambiente, aunque nuestro cliente no la traiga, una conversación sobre cuestiones de equidad, diversidad, inclusión, aunque nuestro cliente no lo traiga. ¿Es ético o estamos poniendo nuestra propia agenda? O por el otro lado estamos en una ceguera. Es para reflexionar. No, nosotros simplemente traemos la pregunta. Un poco lo que creo que decía María José era, yo sé que al cliente le está pasando algo que yo sé y no me comparte, y entonces nosotros podemos, por lo menos, o que niega, o que teme compartir. Entonces sería también ese caso, ¿no? Deberíamos o no invitar a la reflexión, aportar alguna cuestión en este mundo que nos toca, que no es el mismo que teníamos hace más de 2 o 3 años, aunque siempre el mundo fue igual, pero dale, para pensarlo. Bueno, estos son algunos de los aspectos. No sé si estaría bueno que primero conversáramos en grupos para ver, pero bueno, cuáles son los recursos que tú tienes, ¿no? Para generar confianza. Cuando hablamos de supervisión, algo que aparece en más o menos la mitad de los casos, y Damián lo menciona en la formación de supervisión, es que más o menos el 50% de los casos que los coaches traen a supervisión tienen que ver con una falta de claridad en el contrato. Y el contrato no es solamente aquí, cuando hablamos de seguridad, se refiere al contrato material, ¿no? A las condiciones, la logística, lo que se puede esperar como cosas muy tangibles. Ese sería en cuanto a la seguridad. Y al final mencionaré que hay otro tipo de contratos que no son explícitos, pero que son recursos para generar confianza, porque la idea también es que, bueno, que ya estamos reflexionando sobre la confianza, pero ¿qué me llevo yo como recurso cuando no me he dado cuenta que las situaciones en las cuales no me he sentido efectivo como coach tienen más bien que ver con que no hice un contrato claro o que no creé el contexto, ¿no? Y a ver si tú quieres continuar aquí con estos, Gerardo. Sí, yo lo que diría antes de ir a la siguiente, básicamente, ¿cuál creen que es más importante? Y dentro de eso ir a los grupos ya unos minutos para después volver, ¿no? Y ya estamos en ese tiempo para, ¿te parece? Claro, Ir claro. a la Pues, placa de grupo. ajá, déjame ver qué tenemos aquí. Déjenme dejar de compartir. Es eso, A ver, aquí ahí está. está. ¿Qué recursos construyen confianza? Entonces, hagamos una reflexión, o sea, en grupos y ustedes digan desde su punto de vista, en su práctica como coaches, los que son supervisores también como supervisores o en las relaciones que establecen con el cliente. ¿Cuáles son los recursos que ustedes consideran que construyen confianza? Tenemos poco tiempo, creo que podríamos hacerla en lugar de 10 minutos, dado que somos pocos, podríamos hacerlo de 6 minutos. ¿Cuántas personas querés por grupo? ¿Qué será? ¿3 para que puedan tener tiempo de compartir en 6 minutos? ¿Cómo Todo vamos? lo que puedan aportar a las preguntas que hicimos y puedan sintetizar como grupo sería buenísimo y aportar un poco, porque este es el primer capítulo de una serie de conversaciones que tiene que ver con la confianza y después vamos a trabajar y profundizar en otros temas. Pero bueno, adelante. Ok, entonces dijiste 6 minutos, Alcira, 3 de 6 minutos y 3 personas por grupo, ¿no? que ¿ustedes quieren ir a los grupos también, Alcira y Gerardo? Sí, ¿no? Está bueno que nos Sí, pongamos. sí, está bueno, está bueno, está bueno. Ok, ahí los Somos mando. parte de 6 minutos. somos parte de
No te escuchamos, Alcira. Disculpa, perdón, es que no sé por qué se me cerró. ¿Quién quiere compartir de lo que, de cada grupo que nos compartan, cuál fue la reflexión? A ver, del grupo de Norma, platíquenos, ¿quién estuvo con Norma? Estuvo Gerardo y Roxana. ¿Algo que quieran compartir? No sé, por ahí, Gerardo, te borraste. Si querés compartir un poco Ahí está buscando el micrófono. lo que Sí, planteó se puede compartir Roxana. eso. Se puede compartir un poco el tema de cuando tenés las habilidades, por lo menos lo que me quedó, cuando tenés las habilidades y podés compartir y saber que estás haciendo por tu cliente y obteniendo los resultados, la confianza en las habilidades puede ser muy alta como la que ponía Norma. Y también escuchamos una historia sobre las distintas cosas que pueden pasar con un cliente que te trae dilemas o que te trae, que te sorprende y que te pone en duda tu propia confianza, cuando, por ejemplo, el caso que compartió recién, que un cliente dice, te estuve mintiendo toda la sesión, entonces ahí viene como una crisis. Y me quedo más que todo con esto que queríamos buscar, que es cuáles son los comportamientos que hoy habría que tener para poder manejar mejor la confianza. Y lo que dijo Norma me parece muy valioso. Lo dijo como supervisor, cuando nosotros nos traemos, cuando nosotros compartimos las cosas que nos pasan, etcétera. Que yo quisiera que esto se entienda como una gran oportunidad para el coaching, porque para mí la supervisión es el próximo nivel del coaching, punto. Donde hablar de igual a igual y no parado en el estadio de que yo sé, porque yo me formé, porque yo tengo todo, porque el instructor me dijo esto, es esa posibilidad de tener conversaciones mucho más de entrega personal y de igual a igual que las que había en la época anterior, y no hablo más porque si no lo hago muy largo. Que sí otro. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué conversaron en los grupos? Bueno, sí, nosotros trabajamos con María José y no dejamos hablar mucho a Sandra. Es más, se nos fugó Sandra, pobre, no la dejamos hablar. Aparecieron temas interesantes, pero un tema que aparece en todo lo que tratamos son las fronteras, ¿no? Los límites, ¿no? De la confidencialidad, hasta dónde y cuándo. Los límites de la autoconfianza, porque acá ya hablamos de confianza, pero también qué pasa con nuestra autoconfianza, ¿no? No sé, María José, me parece que en todo tema que hablábamos siempre estábamos como en la punta del precipicio. Y la realidad es que no podemos firmar acuerdos contemplando todo, ¿no? Entonces volvíamos a decir que lo importante que es generar un contexto, ¿no? De confiabilidad, de seguridad, ahora se habla mucho de la seguridad emocional, para que fluya lo más sincero, porque en definitiva desde el lugar genuino es donde hacemos el coaching, si no, es más de lo mismo con otro sombrero, ¿no? Decimos acá los uruguayos. Buenísimo. Sí, eso era para lo que decía Florencia, ¿no? Sobre todo la autenticidad, o sea, uno es como es y ya, y ser uno mismo en la sesión de coaching, en la sesión de supervisión y nada más. La autenticidad, ¿no? La autoconfianza, la supervisión, la confidencialidad. Zunki, ¿quieres compartir lo del grupo en el que estuvimos? Sí, cómo no. Apago porque se me corta la... Bueno, a ver. Hablamos que sí, que tiene que haber siempre un nivel de una confianza entre el coach y el cliente, y también el ejemplo de coach y supervisor, que es la nervadura, eso lo estamos presentes. Lo que yo aporté al grupo es que cuáles son los recursos que generan esta confianza. Yo creo que básicamente es el diálogo, el intercambio de dialogar entre las dos partes. De ahí se empieza a generar la confianza y siempre uno va a estar hablando desde su historicidad, sus valores que los llevan a presentarse cómo es su historia y qué es para cada una de las partes su confianza, ¿no? Y entonces a través de ese diálogo se va comenzando a crear una confianza. Y también a lo que mencionó Damián, que sí, por supuesto, el contrato, cuando a veces en el contrato no hay puntos claros, esa confianza de esa relación profesional se puede quebrar porque puede haber puntos que no estuvieron claros o un contrato muy simple, por decir así, ¿no? Y no, bueno, y después en la relación se generan rispideces o
contrato porque no estuvo claro. Así que muy presente el contrato y el diálogo. Gracias. Gracias, Sunki. Bueno, pues como pueden ver, salieron temas que se van repitiendo y vamos llegando al final, no nos queda mucho tiempo, así es que creo que es el momento de ir cerrando con estas preguntas que serían, ¿cuáles son estos supuestos que están detrás de la confianza y la desconfianza? Y tú como coach o como supervisor o en la relación que estableces en cualquier tipo de relación, ¿cuáles son esas afirmaciones que podemos tener nosotros que nos permiten generar confianza y desconfianza, o confianza y o desconfianza? Por ejemplo, cuando empezamos a dudar como profesionales. ¿Y cómo podemos nosotros establecer una relación, un ambiente y también una disciplina y un contexto vital de confianza como coaches, como coaches, como supervisores, como supervisados, como líderes, es decir, en los distintos ámbitos en los que nosotros nos movemos? Entonces, estas son preguntas que valdría la pena como profesión que también nos las continuemos haciendo, porque si nada más lo vemos como una competencia que aparece dentro del listado de las 8 competencias de ICF, pero no lo extendemos a un contexto más amplio y a todo el tipo de relaciones que establecemos, no lo tenemos en transparencia cómo nos impacta en nuestro desempeño y en nuestros resultados. Entonces, en supervisión, y esto lo resalto porque he contado muchas veces este caso, pero si nosotros como supervisor supervisado, sobre todo en este caso el supervisor, no se toma el tiempo de crear un contexto de confianza con su supervisado, es poco probable que esté el coach dispuesto a mostrar su vulnerabilidad, porque pues es como decir, ay, ¿a poco le voy a decir a este que no sé, o que tengo miedo, o que me salió esto mal? Entonces, crear el contexto de confianza en la relación tiene que ser top en lo que hacemos como supervisores o lo que se establece como supervisores. Y pregunta para reflexión es, ¿será que este desarrollo de la confianza tendría que ser visto como una obligación ética? Es decir, si no estamos trabajando en fortalecer nuestra confianza, en desarrollarla, en tener claro lo que es, ¿estamos yendo en contra de nuestro código de ética? Así es que, y también una obligación profesional como gremio. La pregunta es, ¿cómo vas tú a demostrar en tu próxima sesión la confianza? ¿Cómo vas a enfocarte en que se establezca este contexto? ¿Cómo puedes fortalecer la confianza en tu próxima sesión? Y creo que estamos ya, bueno, estas eran unas pequeñas que pensábamos, ¿no? Que pueden ser como recursos. Se me fue Gerardo, pero mientras aparece, no sé si anda por ahí. Ser consciente de tus narrativas del cuento. ¿Quieres tú decir esto, Gerardo? Porque estamos ya llegando al... Sí, esto es un poco lo que compartimos antes y quedó, como hablamos para una próxima sesión, poner un poco más en claro cómo demostrar para mí lo que es lo más importante y lo que hablamos en coaching y supervisión. Puedes hacer el clic, que creo que lo que marca es cómo poner en la práctica eso, ¿no? Como yo siempre digo, en el amor es muy difícil de explicar y explicar un beso también es muy difícil. Entonces, explicar lo que uno puede poner al querer mostrar en la práctica, la confianza para mí siempre tuvo que ver, y lo acabo de decir antes, en mostrar los 2 últimos puntos que estaban ahí, que es la autenticidad y la vulnerabilidad. Me parece que este es el punto más importante, este es mi mayor aprendizaje en los últimos años y sobre todo en la supervisión, y lo invito a hacerlo extensivo al coaching. El coaching debe pasar a un nivel superior en el mundo que tenemos y la supervisión, o por lo menos las herramientas de la supervisión, son el paso realmente poderoso. Y bueno, todo esto gracias a todos los que han trabajado en supervisión y a lo que también has desarrollado a lo largo de los procesos en lo que viene del coaching. Ese era un poco el mensaje. Pues llegamos al final, tenemos ahí un videito para quien se quiera quedar, pero por respeto al tiempo, pues que nos compartan
¿no? Damián, si quieres compartir algo, ¿qué No, opinas? me gustó mucho la sesión, les agradezco mucho la sesión. Creo que esa síntesis al final, esas dos cosas que decís, Gerardo, son muy importantes y a veces son malinterpretadas. Entonces, brevemente lo que quería decir es que cuando estamos hablando acá de autenticidad y vulnerabilidad, significa realmente poder usarnos como instrumentos, self como instrumento, y poder compartir qué nos pasa como seres humanos, conectarnos con el nivel de humanidad, conectarnos con que nos pasan cosas parecidas, que también tenemos preocupaciones, miedos, experiencias, lo que sea, siempre al servicio del cliente. Eso es lo importante, que creo que eso en las formaciones de coaching muchas veces se separa y se dice, el coach no se trae a sí mismo porque la sesión de coaching no es sobre lo que le pasa al coach, pero sí, tanto en coaching como en supervisión, traernos al servicio de nuestros clientes para que puedan conectarse y aprender es muy apropiado. Entonces, en la medida que tenemos más confianza en nosotros, en el cliente y en la práctica, nos sentimos más seguros en traer nuestras inseguridades, porque sabemos que somos efectivos, sabemos que podemos hacer algún trabajo y que en algunos momentos podemos sentirnos confusos, o lo que estemos experimentando, y traerlo al servicio de los clientes siempre. Así que con esto les agradezco muchísimo a Alcira y a Gerardo su participación, a todos los que llegaron hoy. A los que son miembros de la red, los invito a que nos reunamos en 2 semanas para poder hablar sobre la conferencia que estamos organizando, sobre otros eventos, investigación. Y también tenemos en el mes de junio una demostración de MSC para los que quieran acompañarnos con Iyari Quinteros, el 21 de junio a las, creo que son 12 de México, o no, son 6 de Argentina, 4 de México, 2 mías de Los Ángeles. Así que eso también es una invitación. Lo que quiera comentar, Damián, más allá de que ahora va a pasar una placa de datos y el final para los que se queden antes de cortar, es que se viene un evento importante, que es el de la MSC, y como venimos aprendiendo mucho de muchos lugares y venimos aprendiendo mucho del exterior, y vos alguna vez habías dicho que podemos compartir de los aprendizajes del exterior, podría haber una sesión próxima en la que compartamos lo que pasó ahí y lo que se habla en los distintos eventos a los que uno puede acceder. Es una buena idea para julio, ¿no? Tener una presentación para todos los miembros de la exactamente, red. Exactamente, me parece que es un buen proyecto para compartir en julio. Agradecerles a todos y ser uno mismo. Ese es el mensaje que les dejamos con esto que sigue, para reflexionar y que en la próxima reunión podamos saber que ser tú mismo aportar los moretones, los dolores, el sufrimiento, ser quien querés ser, This is me, esa es la canción que compartimos. Mostrar tus heridas, tus moretones, y el cliente traerá las suyas. Esa es una buena relación, que lo tomo de estos aprendizajes de afuera, pero que está bueno. Ahora va a empezar, supongo que la música que viene atrasada. Así que no, gracias a ustedes.